Entonces, todas las cosas están puestas muy claramente en la Escritura. Por eso va a ser muy triste que al día de que Dios les llame a cuentas, a estos hombres, dizque de Dios, les diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Sí, porque aquí las cosas que Él está poniendo no son solamente a ver quién las lee un día y obedece. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque por eso Él dice, le preguntan muy claramente, y ahí nos podemos poner varios que no estamos puestos en tanta cosa de Dios, y decirle, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso podría preguntar cualquiera. Pero que muy sabio el Señor Jesucristo les dice, bueno, esta es la obra de Dios. No que andes de rodillas, no que te pongas tú en una cruz cada año, no que andes tú por allá tratando de hacer mejores cosas que las que yo hice en sacrificio. Eso lo digo yo. Pero dice, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Es que si no creen en Jesús, están fuera. Y van camino no de santidad, sino camino hacia el infierno. Porque no pueden tener una verdad a medias, ¿sí? Irse al cielo, sino que tienen una mentira completa y van al infierno. Eso lo podemos ver mejor. Porque hay gente que todos tienen pedaceras de Dios, ¿no? Oh, pero también está escrito, pero también y aquí, y cada quien agarra lo que le da su gana y hace su religión ahí. Y Jesús, pues Jesús hay que se quede. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que recibáis al que Él envió. Porque el propósito es que a través del Señor Jesús en el Espíritu tú recibas la verdad. ¿Sí? Tremendo está esto. Ahora, mucha gente dice, por gracia, ¿verdad? Estamos en los tiempos de la gracia. Y la gracia, bueno, ¿quieres vivir en gracia y en verdad? ¿En realidad quieres vivir y recibir eso? Escucha lo que está escrito. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, si tú no tienes a Jesús, si tú no has creído en el Hijo de Dios, si tú no lo has recibido como tu Señor y Salvador, estás perdiendo el tiempo. Estás en tinieblas, eres un religioso más. Aunque te digas ser de Jesús, aunque te digas ser cristiano, si no vives en las voluntades de Él, entonces nada sabes, eres un ciego, y los ciegos van a tropezar y van a caer todos al mismo tiempo. Por eso todo esto está aquí, todo esto está aquí. Por eso estamos viendo todas las cosas. Cuando la gente dice una cosa, cuando ustedes les dicen, o sea que ustedes no hacen esto, no, pero es que no lo hacemos no porque seamos rebeldes con el resto de los cristianos, no lo hacemos porque el Dios de gloria, el verdadero, no nos está llamando a ser partícipes de cosas que Él no manda. Entendamos eso. Pero quiero mostrarles cómo termina la mayoría de los evangelios. ¿Sí? O sea, cuando el Señor termina sus evangelios, termina hablando muy fuertemente y hace un énfasis muy claro en de qué manera hay que obedecer y hay que moverse. En qué y cómo, y en el nombre y por qué y cómo. Todo eso está aquí, pero la gente, volvemos a lo mismo, no escudriña. Miren, Mateo 28:18. Vamos a empezar por Mateo. ¿Sí? Porque mucha gente sí lee, pero no retiene ni entiende nada. Tienen una memoria, pero esa memoria sin la guía de Dios no sirve para nada. Esa memoria y ese corazón sin la luz, como decíamos al principio, la luz verdadera del Señor, son más ciegos que nada, aunque se memoricen partes de la Biblia, no entienden nada. Lo que están haciendo es creando confusión para ellos y para los que los están escuchando. Miren, después de que pasó el libro, el Evangelio de Mateo, vean lo que dice Mateo 28:18. Y lo voy a leer abiertamente, bien completo, para que la gente no piense que me estoy brincando cosas que no quiero decir. Dice Mateo 28:18. Y Jesús se acercó. Ahora, ¿quién se acercó? Jesús. Y les habló diciendo, tiene 2 puntos y dice, toda potestad. Ahora, ¿toda potestad qué será? Todo poder, absolutamente todo el poder. ¿En dónde está? En Jesús. Les dice, toda potestad me es dada. Y lo pone muy claro, les dice, en el cielo y en la tierra.
Y un humano pide y voltea para arriba al cielo y habla muchas cosas, y también en la tierra pide y intercede por muchas gentes. Entonces, pero solamente hay un intercesor, que es Jesús, tanto en el cielo como en la tierra. Bueno, les dice en el 19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, les dice, bautizándolos, y aquí es donde se agarra todo el mundo, casi hasta el católico que no tiene espíritu, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y todos dicen, yo hago lo que Jesús dice. Y todos se bautizan y nadie quiere bautizarse en el nombre de Jesús, y es una gran controversia. Pero veamos aquí que en el libro, oigan bien cómo está esto de fácil, en el libro de, me parece, ¿dónde está? Aleluya. En Primera de Juan, les voy a mostrar algo aquí. En Primera de Juan dice 5:29, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Oigan bien ahí. Este es el verdadero Dios y la verdadera y la vida eterna. Ahora, este es el verdadero Dios. ¿Quién? Jesucristo. Amén. Yo no estoy poniendo al Hijo por el Padre, ni al Padre por el Hijo, ni al Espíritu, sino simplemente que aquí Jesús dice en el nombre del Padre. Si Jesús dice en Primera de Juan que el verdadero Dios y la vida eterna es Jesucristo. Entonces, cuando usted oiga en el nombre, ¿cuál va a ser el nombre? Jesús. Por eso en el nombre del Padre, el Hijo, ¿cómo se llama? Jesús. Y el Espíritu, en la Biblia dice que hay un Espíritu, el Espíritu de Jesús. También está. Entonces, no se confundan. Eso es lo que dice en Mateo 28:18. Ahora, después, acuérdense que Él dijo toda potestad. Entonces, si el Señor tiene toda potestad, no va a mandar a hacer que alguien pida y ore en 3 títulos, sino que la potestad está en el Jesús. Y yo recurro a Jesús. Ahorita, antes de que yo me muera, en Jesús. Ya muerto y resucitado yo, o transformado, como sea, allá a ver cómo le hago y ya va a ser otra cosa. Pero aquí estoy puesto yo a clamar, a pedir en el nombre del Señor Jesús. Porque Él tiene toda la potestad. Yo no me voy a arriesgar a nada menos que no sea Jesús. Marcos 16:18. Oigan bien. Mateo, ahora sigue Marcos. Gloria sea al Señor Jesucristo. Marcos 16:18. Marcos 16:15, vamos a leer mejor desde ahí. ¿Qué pasó en ese entonces? Bueno, se acabó el libro de Marcos también. El Señor habló, se manifestó, escribieron, pusieron, pero ¿qué dice ya al final? Marcos 16:15, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Ahí estamos o no? Amén. Ahora, ¿se estará predicando la Navidad o se estará predicando el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Se estará predicando el Halloween o se estará predicando el 14 de febrero? ¿Se estará predicando el día de San Patrick o se estará predicando? ¿Qué se está predicando en las iglesias? ¿O de la prosperidad? ¿O del reino, el salón del reino? ¿O del libro del Mormón? ¿O del judaísmo? ¿O de qué? No, aquí dice, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, si lo están haciendo, qué bien, si no, qué tremendo. Dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿en qué van a creer? En Jesús. Dice, mas el que no creyere será condenado. Ahí está muy claro, que el que no cree ya ha sido condenado. Por eso hay mucha gente que no pertenece a la manada pequeña. Por eso hacen de todo, se meten, dicen, se visten, se cambian, se pintan el pelo, se hacen tatuajes, se hacen oídos, ¿cómo se dice? Hoyos en la piel, se hacen todo tipo de cosas, cruces, a ellos les vale ahí. Dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Por eso que hay gente que no tiene ninguna potestad. No pueden echar ningún demonio. Ahí gritan, patalean y dicen y deshacen y el demonio se burla de ellos. Pero es que no están en la verdad. Por eso hay que ver si tú estás con Dios y Dios está contigo y hay un efecto en tu vida. Si no, entonces estás perdiendo el tiempo. Dice, hablarán nuevas lenguas. Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Oigan bien lo que pasó ahí. Ahora, vamos a ver
Lucas 24. Estamos viendo que todo está puesto y se está oyendo en Jesús. Y es lo que ahorita la iglesia local está ignorando más a Jesús. Juan, o más bien Lucas 24:44. Aleluya. Oigan bien lo que pasó acá también. Aquí viene otra vez el mismo Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Ahora, ¿quién habló? Jesús. Por eso es que cuando el cristiano, que dice que ya volvió a nacer, el que ya dice que tiene frutos del Espíritu y que ya tiene un montón de cosas, desobedece, qué feo, ¿no? Porque aquí estamos viendo que lo que está escrito hay que obedecer y lo que no está no lo obedezcas ni lo hagas porque ni siquiera te lo están mandando a hacer. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, oigan bien, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Por eso vemos una manifestación gloriosa desde atrás del mismo Jesús a través de toda la Biblia. Ahí está ese versículo, para si lo quieres subrayar. Dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Oigan bien lo que pasó aquí. Pasaron dos cosas aquí. Cuando el Señor Jesús está hablando con ellos, de repente les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esa es una cosa. Amén ahí, porque ahí estaba Jesús con ellos. Jesús todavía nos iba. So hizo como un favor a estos hombres y les dio entendimiento. Pero vean lo que les dice. Y les dijo, así está escrito otra vez. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Y que se predicase. Ahora, ¿en quién? En su nombre. Ahora, ¿predica la gente en el nombre de Jesús? No. Ellos predican, dicen santidad a Jehová, aquí creemos en tres, en la manifestación del Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea, ellos hacen lo que sea. Y alguien va a decir, hermano, pero es Dios. Oh, Saúl también hizo lo que era bueno para Dios. Saúl hizo lo que era bueno para Dios y no le sirvió. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Obedezcamos, no obedezcamos a Dios y no obedezcamos a los hombres. No busquemos la gloria de los hombres. ¿Qué dice ahí? Aleluya. 47, lo repito. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es que tú no puedes predicar otra cosa que no sea Jesús. Si tú quieres que la gente sea tocada, sea salva, sea redergullida de pecado, hay alguien que se llama Jesús, que es el único que puede hacer eso. Tú no puedes predicar y decir, Espíritu, ven, te digo, Espíritu, que vengas, o Jehová Padre, ven y cae de una vez. Tú no puedes hacer eso. Eso ni escrito está. Hay que saber pedir. Bueno, aquí dice, en su nombre. ¿Por qué? Porque hay que arrepentirse del pecado y el perdón de los pecados. Dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora, Dios les va a decir a estas personas de hoy en día, ¿tú eres testigo de qué? Yo veo lo que tú haces. Tú no eres ningún testigo mío, les va a decir. Porque tú ni lo que yo decía hacías. Pero estos hombres que estuvieron con él, les dijo eso. Por eso, oigan lo que pasó aquí en el 49. Y aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder de lo alto. Se fijaron que primero les abrió el entendimiento, pero no los llenó del Espíritu Santo. Entonces lo que la gente ve, dice, yo ya puedo predicar. Yo ya hice, yo ya recibí, yo ya sé. Sí, pero si has sido lleno del Espíritu Santo, amén a eso. Tú puedes hacer eso y más. Pero si no, ten mucho cuidado. Entonces aquí estamos viendo cómo la gente se pierde, cómo la gente por creer otras cosas se extravía. Vamos a ver qué dice el libro de Juan 20:19. Ya casi vamos a acabar. Juan 20:19. Amén. Aquí también se puso buena la cosa. Juan 20:19. Dice así, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando las puertas cerradas, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. O sea que ellos, como no estaban en el Espíritu, les dio miedo. Y estaban encerraditos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó después? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Oigan bien, así fue como pasó. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo.
si ellos no fueron enviados, sino haber sido llenos del Espíritu. Entonces toda la gente, cuando ya recibe el Espíritu, o lo obedece o lo va a entristecer y se va a perder. Por eso el Señor está haciendo un énfasis muy grande de cómo la iglesia local tiene que caminar. No en desobediencias, no en fiestas, no en liturgias en las iglesias, poniendo a los niños a predicar, poniendo a las mujeres, yendo un montón de... y las gentes perdiéndose y ellos sin hablar la verdad. O sea que ellos están perdiendo el tiempo como personas, como humanos, están usando templos que no sirven para nada, están pagando rentas, están pagando todo tipo de cosas, pero no llevan a nadie a ninguna verdad. Qué triste, ¿no? Que haya gente que se sacrifica por nada. Por eso dice que si el Señor no está con ellos, de balde velan todos ahí. Y si el Señor no edifica, de balde están edificando ellos sus templos. Eso es bíblico. Pero hoy en día por eso hay iglesias por donde quiera. Unas verdaderas y otras perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. Eso está muy claro. Ahora, fíjense bien este punto tan importante. Toda la salvación está pues bien puesta en el Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a ver Juan 14, 26, nada más para atrás. Juan 14, 26, oigan lo que va a decir el Señor Jesucristo. La gente no minimiza lo que es el poder pedir en el nombre del Señor Jesús y el poder que existe cuando una persona dice el nombre. Por eso cuando a nosotros nos pase algo, cuidémonos de decir Jesús, oh Jesús, ay Señor, porque el nombre de Dios no se debe de tomar en vano. Pero vean lo que dice a Juan 14, 26, para que vean que sí tiene un efecto el estar viendo y el estar creyendo en este Jesús tan hermoso. Dice, más el Consolador, tiene una coma y dice quién es: el Espíritu Santo. Eso lo veíamos la semana pasada. Y luego dice Jesús, a quien el Padre enviará, ¿en qué? En mi nombre. O sea que el mismo Espíritu de Dios va enviado también en el nombre de Jesús. Por eso mucha gente dice, wow, o sea que usted puro Jesús. Amén, gloria al Señor. Hasta ahorita, en lo que estoy leyendo, en lo que estoy viendo, y lo que el Padre le puso, es que Él le dio toda potestad. Yo no puedo vivir pidiéndole a los ángeles, vivir pidiéndole a Pedro, vivir pidiéndole a Tito, a Pablo, ni al mismo Dios puedo entrar con Dios si no le pido en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué hay tanta confusión? Porque se han creído de las tradiciones, se han creído de los colegios teológicos, se han creído de los libros que hacen los falsos maestros, se han creído de todas estas cosas que a nadie salvan, ni purifican, ni ayudan para nada. Esa es la verdad. Por eso, oigan bien cómo dice aquí, leíamos que va a venir, ¿qué? Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas que os recordará. Todas las cosas, y os recordará más bien todo lo que yo os digo. O sea que por eso es bien importante cuando las personas reciben el Espíritu Santo, porque ahí no están solos. El Espíritu de Él mismo les trae palabra, les trae sabiduría, les trae conforte, salvación, paz y todo. Porque si no trae usted el Espíritu, oiga bien lo que dice la Biblia, ni siquiera es de Dios. Entonces usted medite en usted mismo y diga, ¿será que yo recibí el Espíritu? Si es que lo recibió, si no, tiene que quebrar la rodilla y venir y pedirlo, porque entonces va camino al infierno. Aunque usted esté sentado aquí con nosotros, si alguien que está oyendo y no tiene el Espíritu, no es de Dios. Eso es lo que está escrito. Sigue diciendo, oigan bien cómo dice en el 15:26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, otra vez dice Jesús, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por eso la gente no lo conoce. La gente dice, ¿cómo hablas tú si no fuiste a la escuela? ¿A ti quién te enseñó? A mí no me enseñó, más que el Espíritu Santo es el que me está guiando, basado en lo que está escrito. Yo no puedo decir que yo he memorizado nada, que yo he estado hablando, que yo tengo sabiduría de no, sino que el Espíritu de Dios es el que nos muestra, me enseña a mí, les enseña a ustedes. Esto así es. Por eso, oigan bien, ya casi vamos a acabar. Vamos a leer 1 de Timoteo 6:3. Aleluya. Es que es necesario que enseñe todo esto para que vean cómo está la situación, cómo es que darnos cuenta nosotros si en verdad estamos en las verdades hermosas de Dios o somos como los demás, muy santurrones, hipócritas, llenos de mentiras y llenos de fiestas, porque eso es lo que está la mayoría. 1 de Timoteo
6:3. ¿Amén? Dice aquí en 1 Timoteo, porque hay gente, oigan bien, que enseña otra cosa. ¿Sí? Dice ahí en 1 Timoteo 6:3, dice, si alguno enseña otra cosa, oigan, es que sí hay gente que enseña otras cosas, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sí, para todos aquellos que no creen ni en Jesús, pero sí se sienten bien cristianos, y celebran esto, celebran otro, y no dicen malas palabras, y ayudan a los pobres, pero no creen en el Señor Jesús. Están fuera. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Aquí viene el desenvolvimiento. Dice, está envanecido, nada sabe. Esos son los detalles de los que no creen a Jesús. Dice, deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras. O sea, ellos no creen lo que estamos viendo hoy en día. Están contendiendo con las mismas verdades del Señor. Eso es lo que quiere decir. Dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. O sea, al no creer ellos en Jesús, empiezan ellos a enojarse, a maldecir a otras personas, a hacer otro tipo de cosas. Pero dice, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento, privados de la verdad. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. O sea, eso es lo que hacen. Empiezan a predicar, a decir, y empiezan a pedir dinero, empiezan a hacer negocio con la gente. Ahí está escrito. Dice que como fuente de ganancia. Dice, pero gran ganancia es la piedad, dice Pablo, acompañada de contentamiento. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. O sea, esa es una gran verdad. Por eso es lo que leíamos al principio. No hacer cosas aquí en la tierra que para nada sirven. Ni comer, ni trabajar para la comida que a vida eterna no ayuda, ni sirve. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, que transformemos la mente a hacer las cosas para Dios. Y Dios nos va a bendecir. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si hay gente que está muy incontenta, dice, yo quisiera esto, yo desearía esto ya me hartó. Estés contento con lo que tienes. Amén. Luego dice, porque los que quieren enriquecerse, que son muchos de los que están sin el Espíritu allá afuera, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, dice, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí está. Y luego explica por qué. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahí es donde empiezan a fallar los pastores, ¿verdad? Que no les dan para el pago y empiezan a callarse, a no decir y a no predicar y empiezan a destruir la obra que Dios les dio. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso lo podemos ver. Pero ¿qué sigue diciendo en el 11? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si ese es el consejo de hoy, que después de haber visto lo contrario, veamos y hagamos lo bueno. Dice en el 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Sí? Dice, la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Amén. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Se acuerdan de eso? Cuando le habla con él y le dice quién eres tú y no sé qué, y ahí está, él dio un buen testimonio el Señor Jesús. Dice, que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, sin mancha. Si Dios te manda a ti a ser una hija o un hijo, guárdate sin mácula, o sea, sin mancha, sin pecado. Estemos tratando diario de tener cuidado de guardarnos. Dice, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Oigan, qué tremendo es esto. Por eso nosotros nos podemos dar cuenta de esto, de todo lo hermoso que es cuando uno ya se empieza a guardar para Dios, porque tiene un efecto. No es nomás tú ahí tratando, no, sino que Dios ve todas las cosas que hacemos, como las buenas como las malas. Por eso no te sientas mal, ni te sientas raro. Vamos a ver lo que leímos hace rato. Primera de Juan 5:17, para ir ya terminando aquí. Fíjense que mediten en todo esto que oyeron, ya casi vamos a acabar. Y pídanle a Dios en sus oraciones que sea Él el que los llene siempre, porque muchas veces vienen los dardos del enemigo y empezamos nosotros a dudar, basado en lo que estamos viendo con las demás personas, ni siquiera en nuestras vidas,
pero empieza a llegar un tipo de miedo a las personas por la naturaleza humana en la que estamos. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y el testimonio de quién lo vamos a dar y quién está con nosotros. Primera de Juan 5:17. ¿Qué dice ahí? Primera de Juan 5:17. Miren, gloria sea el Señor. Ahí vamos a ver lo que está escrito como una seguridad para todos nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Cuando uno ve algo malo, uno puede decir, bueno, se equivocó alguien, o alguien dijo algo, o alguien dijo esto. Pero cuando vemos que es un hombre de Dios, tenemos que ver lo que está escrito, amén, y tener ese cuidado, porque de otra manera no podemos nosotros estar como los demás. Y lo digo bien claro porque miren lo que dice aquí. Toda injusticia es pecado. ¿Sí? Entonces en la iglesia local, lo que usted vea, que diga, no, pero es que eso no está escrito, nosotros podemos hacer esto. No, pero ten cuidado porque si es injusto delante de los ojos de Dios, es pecado. Por eso no hay que participar de aunque que las cosas, no, pero Dios no manda que hagamos esto. Y no dice tampoco, pero si es injusticia, no la haga ni seas participante. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuántos serán los que han nacido de Dios? Primero dice que no practican el pecado. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Por eso cuando nosotros hacemos algo, tenemos un freno celestial, si lo podemos llamar así. Que este freno celestial es el Espíritu Santo, que a ti te va a detener de no abrir esa boca, de no pensar así, de no gritar, de no mentir, de no ser como los demás que no conocen a Dios. Pero es que si eres de Dios tienes que entender, si no estás siendo un rebelde y volviéndote al santo mandamiento. Por eso lo que está escrito, aplíquenlo en su vida y en su corazón. Dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hay mucha gente que dice, ¿pueden ser los cristianos poseídos por Satanás? ¿Puede él llegar y sacar a ese Espíritu Santo? No, porque aquí dice que no le toca. Pero si tú te olvidas y tú dejas a Dios, eso es otra cosa. Si tú aborreces a Dios, eso es otra cosa. Si tú desobedeces a Dios, esa es otra cosa y puede haber algo en tu vida muy horroroso ahí, que no lo recomiendo. Sí, porque dice que sale ese espíritu, dejan esa casa limpia y llegan otros 7 espíritus peores que el que estaba. Entonces hay posesión, pero después de un proceso. Amén. Dice el 19, sabemos que somos de Dios y el mundo, escuchen esto. Repito el 19, sabemos que somos de Dios, amén a eso. Pero oigan lo que dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces si tú celebras, tú que me estás oyendo en el internet, celebras como los que no tienen el espíritu a los del mundo, ¿quién es como Dios? ¿O quién es como el mundo? ¿Eres tú como el mundo o ellos son como de Dios? ¿O todos están perdidos y ciegos y nada ven? ¿Cómo es la cosa ahí? Aquí estamos viendo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y luego dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, oigan bien qué hermoso es esto, ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Quién ha venido? El Hijo de Dios. Por eso si no tienes a Dios, al Hijo de Dios en ti, ni el Espíritu está de él en ti, no eres ni hijo de él. Eso está muy claro. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Y lo dice, para conocer al que es verdadero. Oigan nomás, cómo Dios no confunde a nadie. Y estamos en el verdadero, dice él. Una coma dice, en su Hijo Jesucristo. Y por si fuera poco dice, este es el verdadero Dios. ¿Sí? Y la vida eterna. Y luego da un consejo. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Voy a leer una parte más y ya voy a cerrar aquí. Tenga paciencia. Vamos a leer el libro de Revelación o Apocalipsis 22:11. Esto que vamos a leer está muy fuerte, pero así es como Dios lo ve, no yo.
Esta es la cosa de que cuando Dios escribe algo, Él lo ve con una claridad y lo escribe y permite que uno entienda, porque las cosas así son ya. Y Él las está viendo desde una perspectiva donde unos van a gozarse y donde otros se van a perder. Por eso Dios dice lo que dice en la Escritura. Y vean lo que dice aquí muy fuertemente, pero con una gran verdad. Y aquí vamos a cerrar ya. Apocalipsis 22:11. Hay gente que no le importa lo que ellos hacen. Como decíamos, todo lo que es injusticia es pecado. Y Dios lo ve. Pero ¿qué dice en el 11? El que es injusto. O sea que para que haya una injusticia tiene que haber un injusto que la haga. Pero ¿qué dice el Señor? El que es injusto sea injusto todavía. ¿Sí? No le está diciendo que se arrepienta ya. Ni le está diciendo, ven a mí, hijo mío. O oveja, ¿verdad? Yo te busco. No, le está diciendo, dice, el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo. O sea que si celebras la Navidad, San Patrick, las Pascuas, los tabernáculos, y tú eres como judío y te sientes no sé qué, inmundo. Estás como el mundo. Por eso dice, el que es inmundo sea inmundo todavía. Sí, porque le está hablando a la iglesia. Y en la iglesia hay falsos, hipócritas, y hay gente de todo. Pero aquí, vamos a ver de a quién le cae esto. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, sí, porque en la iglesia hay de todo. No todos son injustos ni todos son justos. Por eso dice que el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Esos son en la iglesia, los que están sentaditos. ¿Sí? Escuchen cómo está hablando el Señor. Y luego dice en el 12, aleluya. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Oigan nomás. O sea que el Señor nos va a pagar de acuerdo a cuántas veces o qué es lo que estamos haciendo. Mucha gente dice que Él no hace eso. Entonces, ¿qué estamos leyendo? ¿Va a pagar o no va a dar? Aquí dice, lo voy a repetir, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Con qué te irá a recompensar a ti que celebras las Pascuas, las Navidades, el día de San Valentín, San Patricio? ¿Con qué te va a recompensar Dios? ¿Con el cielo eterno? Aleluya. Dice el 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Sí? Para entrar por las puertas en la ciudad. O sea que es necesario que ustedes, oigan bien los que están oyendo, y yo, nos guardemos y lavemos nuestras ropas para tener derecho al árbol de la vida. Eso a mí no me suena como salvo una vez y salvo para siempre. Aquí me suena que yo tengo que meterme en un proceso también. Entonces, hoy hemos entendido, hemos recibido esta enseñanza acerca de que por qué las manadas pequeñas y las grandes manadas que buscan la puerta ancha, por donde van todos, y la puerta angosta, que muchos no pueden hallar. Amén. Dios los bendiga.